Vemos, mis hermanos, estamos en este momento considerando 3 exhortaciones prácticas que, de acuerdo a nuestro escritor, deberían de ser el resultado natural de todos los que realmente hemos creído en el sacrificio eficaz del Señor Jesucristo. Con la ayuda de Dios, durante las últimas 2 semanas tuvimos oportunidad de estudiar las 2 primeras exhortaciones que plantea nuestro escritor. La primera de ellas fue un llamado a acercarnos a Dios. La segunda exhortación consistió en perseverar hasta el fin, a permanecer firmes, a resistir, a soportar la prueba con esperanza, pero decíamos que al hacerlo debíamos resistir sin fluctuar, es decir, sin vacilar, sin debilitarnos en nuestra fe, sino más bien aplicándonos con valor y resolución a los deberes particulares que cada uno ha recibido de parte del Señor. Y todo esto dijimos, mis hermanos, pese a nuestros deseos contrarios de momento, donde nos sentimos sin deseos, sin ganas, para que podamos ser un testimonio vivo de nuestra profesión a quienes nos ven y puedan ellos también adorar a Dios, quien es fiel a sus promesas. La tercera exhortación, ¿cuál es el tema que nos compete en esta mañana? Es un llamado a no dejar de reunirnos en la casa de Dios, a no abandonar la iglesia, a no dejar de congregarnos. Vamos todos, mis hermanos, y por todos, otra vez me refiero a padres e hijos, niños y niñas, a Hebreos capítulo 10, y vamos a leer del 19 al 25. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La exhortación que nuestro escritor ahora nos presenta en el versículo 24, mis hermanos, es una exhortación que se da en el contexto de la importancia que tiene la interacción piadosa entre los hermanos de la iglesia, los unos para con los otros. Es una exhortación que se da en aras de propulsar el proceso de santificación y la vida piadosa entre los miembros de la iglesia. ¿Y dónde es, mis hermanos, que primeramente se llevará a cabo esto? En las reuniones de la iglesia. Por tal motivo es que nuestro escritor nos exhorta a no dejar de congregarnos, a reunirnos con la iglesia cada día domingo. La palabra que aquí nuestro escritor emplea como dejar es una palabra que guarda una conexión muy estrecha con la palabra lealtad. Y como usted sabe, una persona que es leal es una persona fiel. Es una persona que está presente, es una persona que no abandona, que no deserta, que no da la espalda a quienes ama. Esta misma palabra, dejar, aparece también en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, traducida como desamparar. Pablo dice, porque Demas me ha desamparado. Demas me ha desamparado. Pablo está diciendo, Demas ha sido desleal, me ha dejado sin su apoyo, sin su respaldo, amando más este mundo y se ha ido. Así que la exhortación primaria, mis hermanos, que nuestro escritor nos quiere hacer en esta mañana, es un llamado a la lealtad, es un llamado a la fidelidad, a no abandonar, a no dejar sin nuestro apoyo, sin nuestro respaldo a los hermanos de la iglesia. Este es el llamado de esta mañana. ¿Y cómo luce, mis hermanos, en la práctica un cristiano fiel? ¿Cómo luce en la práctica un hermano, una hermana que es leal? Simple. Una de esas formas es no dejando de congregarse. Uno de los medios más importantes en los que Dios mantiene firme
y preserva sin fluctuar la profesión de la esperanza de una iglesia hasta el fin, mis hermanos, es precisamente haciendo uso de este medio, llamando a su pueblo a reunirse, convocando a su pueblo a reunirse en el día del Señor. Cada uno de nosotros somos llamados a perseverar en los caminos de Dios. Sin embargo, mis hermanos, no estamos llamados a hacerlos solo, sino en el contexto de nuestras reuniones de la iglesia. Es allí donde Dios nos provee de todos los recursos que necesitamos para poder perseverar. Dios te llamó, lo vimos la semana pasada, a perseverar. No podrás hacerlo solo. ¿Y cómo es que los cristianos de una iglesia local, mis hermanos, podrán perseverar en medio de tantos problemas? ¿Cómo es que podrán perseverar aún en medio de tantas adversidades y pruebas? Sí, perseverando, permaneciendo firmes sin fluctuar, decíamos. Pero una manera de ser fortalecidos para poder estar firmes sin fluctuar, mis hermanos, es estando presente cada día domingo en la iglesia, cuando ésta se reúne. Es ser leales a nuestras reuniones, es ser fieles, hombres y mujeres fieles a nuestras reuniones, no dejando de congregarse, no dejando a nuestros hermanos sin nuestro apoyo, sin nuestro respaldo. Mis hermanos, ausentarse de las reuniones de la iglesia sin una causa válida, sin una verdadera razón que le justifique, es una manera de vacilar con nuestra fe. Es una manera de jugar con lo que creemos. Es una forma de claudicar al llamado que Dios nos ha hecho los unos para con los otros. E incluso podemos agregar que venir al culto de una manera mecánica, simplemente para cumplir un rito espiritual o hacer costumbre, llegar tarde a la iglesia, mis hermanos, es una forma de menospreciar el llamado que Dios nos ha hecho a perseverar en la fe. A uno de nuestros sugieres le pedí el dato nada más para tener idea. ¿Sabe cuántos llegaron tarde el día de hoy? 32% de la asistencia, el 32%. Esta reunión, mis hermanos, que se está llevando a cabo en este momento y en el cual tú hoy estás presente, ha sido convocada por Dios. Ha sido convocada por Dios, mis hermanos. ¿Puedes darte cuenta del privilegio? ¿O no lo puedes ver? Todos ustedes, mis hermanos, los que están presentes en este preciso momento, están presenciando el evento más significativo de la semana. Pues es aquí, mis hermanos, en este lugar donde Dios prometió estar entre nosotros de una manera especial. Donde Él prometió habitar entre su pueblo de una manera especial. ¿Te das cuenta? Escuchen lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 24. En todo lugar donde yo hiciera estar la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. ¿Les suenan familiares estas palabras, mis hermanos? En el Evangelio de Mateo 18, 20 dice algo muy similar. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Muchas veces, mis hermanos, los cristianos tratan estas reuniones como poca cosa. Algunos de ustedes han sido seducidos a tratar estas reuniones como poca cosas. Vienen con una cara, mis hermanos, de pesadez. Traen un sueño. Se presentan ya de antemano indispuestos a recibir en ese día. Como si viniéramos a recibir de un hombre. Pero ¿sabe qué están olvidando, mis hermanos, mis hermanas? Están olvidando que Cristo fue quien les convocó. Que fue Cristo quien les convocó en esta mañana. Que fue Él que además de convocarles, prometió que vendría a nosotros y que además te bendeciría en este día. Muchos pierden el enfoque de estas reuniones, pensando como si esta fuera la idea del pastor o como si al estar yo con esta actitud le estoy favoreciéndolo a él. No, mis hermanos, no ha sido mi idea. Yo solamente tengo la responsabilidad de anunciarles el deseo de Dios. Él es el quien manda a todos sus ministros, así como mandó a Asaf en el Salmo 50, versículo 5. Juntadme a mis santos, dice Jehová. Juntadme a mis santos. Niños, cada vez que mamá les levanta para alistarse a ir a la iglesia, deben tener algo muy presente.
para que ustedes no repitan los mismos errores que sus padres. Esta reunión ha sido convocada por Dios, por el mismo Dios. No es idea de tu papá, no es idea del pastor, ha sido idea de Dios. Este es el lugar donde los hermanos se reúnen cada domingo. Es el único lugar donde Dios ha prometido encontrarse de una manera especial con su pueblo. Y no solo eso ha prometido, mis hermanos, también ha prometido enviar allí bendición. Y en otro pasaje dice que también enviará vida eterna cuando ellos convivan en armonía. ¿Te das cuenta de la importancia que tienen estas reuniones para tu alma? Para el estado feliz y eterno de tu alma. Mis hermanos, para nosotros no debería de existir un día más extraordinario ni más esperado como este día. No debería existir otro igual. De hecho, la Escritura enseña, mis hermanos, que no hay día más esperado y más amado por Dios que aquel día en que su iglesia se reúne. El Salmo 87, versículo 2 dice: ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. ¿Qué significa esto? Las puertas de Sión aquí representan el templo, el lugar de adoración donde Dios había puesto su nombre y había prometido habitar en ese lugar. Las moradas de Jacob son las otras ciudades, las aldeas donde el pueblo vivía, el pueblo de Israel. Y nuestro pasaje dice: Dios ama más las puertas de Sión que las moradas de Jacob. ¿Y qué significa esto? Que aunque Dios ama a todas las familias de Israel, Él tiene un amor mucho más profundo por el lugar donde su presencia se manifiesta de manera particular. Él ama más eso. Hoy, bajo la era de la gracia, bajo el nuevo pacto, Sión es una representación de la iglesia de Cristo. Así que la iglesia ahora es el lugar, es el templo, es la casa donde Dios prometió habitar y manifestar su presencia de una manera particular, que no lo hará en otro lugar, por medio de su Espíritu. Es en Sión, su iglesia, donde su pueblo es convocado a reunirse, donde Dios prometió estar para hablarnos audiblemente por medio de la predicación de su palabra. Es en las reuniones de su iglesia, mis hermanos, donde somos cautivados para responder en adoración, con cantos de alabanza a su nombre. Así que, sí, Dios ama con amor especial a todos sus hijos que pertenecen a su iglesia. Él ama a todas las familias que viven por allá, por la Sonora, por la Internacional, por las Flores, por la Yocupicio, Él ama a todas ellas. Pero dice este pasaje: las amo más cuando todas ellas se juntan en un mismo lugar, en la avenida Kino y Osho, o en el lugar que acuerden juntarse. Amo más eso. Eso es lo que dice este pasaje. Hermanos, hermanas, Dios te ama al levantarte. Es cierto, Dios te ama al acostarte, te ama en tu trabajo, en tus vacaciones, pero te ama de una manera muy especial y tierna cuando te ve junto, habitando, en armonía con tus hermanos. ¿No es acaso así como ustedes aman a sus hijos, hermanos? Ustedes aman a sus hijos, pero dígame si no es cierto, si les amas con un amor más tierno, más especial, cuando lo ves compartiendo con su otro hermano, con su otra hermana, jugando, pasando buen tiempo, en armonía. ¿No los amas de manera más especial? Así es Dios, mis hermanos. Así mismo ama a Dios. Miren, hermanos, aunque a algunos les cueste trabajo, esta reunión en la que tú estás presente es de lo más extraordinaria. Porque cuando nos reunimos en su nombre, Cristo dijo que se haría presente en este lugar. Es decir, que Cristo, como uno más de nosotros, por medio de su Espíritu, compartiría este mismo lugar. Asistiría a la misma hora que su pueblo acordó reunirse en esta mañana. Si dijimos que a las 10, Señor dijo: allí estaré a las 10. Si hacemos un cambio y dijimos como iglesia: nos vamos a reunir ahora a las 12, el Señor dice: está bien, allí estaré a las 12. ¿No es esto maravilloso, hermano? Y no solo nos dice en su palabra que Él estará entre nosotros al reunirnos, mis hermanos, sino que también nos hablaría a nosotros. Cristo también prometió que nos hablaría audiblemente a nosotros
por medio de la predicación de su palabra. Él hablaría a su pueblo en este mismo día. Al venir al enviar a sus discípulos a predicar, Él dijo en Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, dijo el Señor, a mí me desecha. Y es por el hecho, mis hermanos, de que Él no miente, que podemos estar muy seguros que será en el contexto de estas reuniones donde Cristo nos hablará de manera especial. Y hermanos, y yo que tengo el privilegio, por gracia, subrayo, de ser portador de su voz al predicar su palabra, soy testigo, mis hermanos, de primera mano que durante el tiempo de la predicación Cristo está hablando a su pueblo. Mis hermanos, si ustedes pudieran ver en algunos sermones diferentes, pudieran ver a veces sus caras cuando la predicación está siendo impartida. Si ustedes pudieran ver sus rostros, algunos en sus rostros expresan temor, algunos otros en el momento están irradiando luz, otros muestran un semblante de preocupación, de aflicción. Otros, mientras el sermón está siendo impartido, están llorando de gozo. Otros, entre lágrimas, están expresando gratitud. Otros, su aspecto parecía que están siendo sacudidos por dentro. Todo esto, mis hermanos, sucediendo en un solo sermón. Y esto es así, mis hermanos, porque mientras la predicación está siendo entregada, su promesa es que su Espíritu se estará paseando entre nosotros, su Espíritu se estará moviendo entre nosotros, aplicando a cada uno una ración apropiada de su palabra. A unos trae consuelo, a otros infunde aliento, a otros esperanza, a otros fuertemente amonesta, a otros exhorta y a otros corrige como a hijos amados. Es parte de su promesa, pasearse entre las bancas de su iglesia y aplicar su palabra a cada quien, su ración de lo que necesita. Pregunto, ¿alguna vez has sido estremecido, hermano, por la espada de doble filo que penetra hasta nuestras almas mientras su palabra es predicada? Es Cristo mismo haciendo su obra, mis hermanos. Es el Señor traspasando nuestras almas, llevando a cabo una cirugía en nuestra alma, extirpando lo malo, sacando tumores cancerosos de todo tipo, curándonos, sanando nuestras almas con el poder de su palabra. Si alguien difícilmente puede creer esto, mis hermanos, puede creer que esto esté pasando en este lugar, porque es un hombre imperfecto y con muchos defectos el que imparte su mensaje. Déjeme decirle que la gran parte del tiempo el problema no es el predicador, sino tu corazón. Porque la Biblia también dice que solo sus ovejas podrán reconocer su voz cuando les es predicada. Que solo sus ovejas reconocerán al pastor de pastores cuando les habla. Y lo reconocerán, venga de quien venga, hermano o hermana. Dios muchas veces te ha hablado a ti a través de personas que no te imaginabas. Lo ha hecho. Dios habló a su pueblo por medio de Balaam. Habló por la boca del rey Nabucodonosor. Habló por medio de Saúl. Habló por medio de Caifás, el sumo sacerdote, y muchos más. Así que, mis hermanos, si Dios prometió hablarnos en el contexto de nuestras reuniones dominicales, Él va a cumplir su palabra. Él no va a dejar morir a su pueblo de hambre porque no le cae bien al Señor el hombre que está predicando. Él hablará a su pueblo. En una ocasión, una persona de nuestra iglesia me dijo con mucha sencillez: pastor, todo el sermón me dolió mucho, lo sufrí. Y agregó con mucha humildad: ¿es bueno eso? En otra ocasión me dio mucha risa cuando un hermano me dijo: pastor, si tiene algo que decirme, no tiene que usar el púlpito para decírmelo, venga y dígamelo a la cara. Yo no sé si usted sepa, mis hermanos, pero yo comienzo a trabajar en mi sermón desde mañana, desde el día lunes. Y hay veces que en el desarrollo de mi mensaje, el Señor me ha dado algunas aplicaciones del texto, algunas exhortaciones, y las anoto. Y casualmente, días después, pasa algo con un hermano, con una hermana, exactamente como lo tengo planteado en mi mensaje. Y me apeno pensando: híjole, si yo digo las cosas tal y cual las tengo contempladas,
el hermano o la hermana pensará que lo estoy diciendo por él o por ella. Pero ¿sabe qué hago al final, mis hermanos? No hago ningún cambio. Prefiero llevar la falsa acusación sobre mi persona que desconfiar en que lo que he recibido ha venido de parte del Señor. Y el día del sermón, aquí estoy y azoto con su cayado a quien tenga que azotar. No voy a desconfiar si el Señor me lo puso antes en el corazón, antes de que sucediera. Es maravilloso, mis hermanos, las cosas que a veces uno experimenta internamente mientras se prepara para el mensaje. Hay veces, mis hermanos, que yo mismo he sido reprendido en la elaboración de mi mensaje. Comienzo a sacarle punta al cayado. Lo voy a dejar filoso. Lo mojo 7 veces. Y con este le voy a dar. Y es de pronto, mis hermanos, como si un impulso me detuviera. Me dijera, no, chiquito, usted no va a hacer eso con mis ovejas. Obviamente yo no oigo ninguna voz. Pero es un impulso que me dice, retráctate, quita eso. Y lo quito. A veces en mi cansancio, mis hermanos, yo me siento como el apóstol Juan y le pregunto al Señor, ¿no? Señor, ¿quieres que haga descender fuego sobre ellos y que los consuma a todos, excepto a mi familia? No sé. En otras ocasiones, mis hermanos, estoy hablando lo que sucede después de que todo mi trabajo está terminado. Aquí arriba, estando ya, mis hermanos, sobre el púlpito, entregando a los hermanos lo que vino a mi mente, verdades, y vienen a mi mente unas conexiones, otras verdades que en la preparación de mi sermón, mis hermanos, yo nunca vi, que nunca pasaron por mi mente. Y al bajar del púlpito es precisamente eso lo que me dicen los hermanos, las hermanas, lo que más les consoló. Es que cuando usted dijo esto, eso a mí me aplastó. Y hermano, estas cosas que yo hablé en este lugar, jamás, en todos los 6 días donde yo medito profundamente en el mensaje, jamás pasó por mi mente, jamás vino, jamás sabía que lo iba a decir. Y lo que sucedió aquí ese momento fue lo que se quedó en la iglesia. Todo esto, mis hermanos, es parte de su promesa, de que sería en este lugar por medio de la predicación donde el Señor mismo nos hablaría. Así que, ¿por qué es importante no dejar de congregarnos? Porque el Señor al congregarnos nos prometió su presencia entre nosotros. Él es quien nos convocó. Y no solo eso, sino que también prometió hablarnos por medio de la predicación fiel de su palabra. Y algo más que quizás olvidamos o que ni siquiera sabíamos, es que también enseña la Biblia, mis hermanos, que al reunirnos como iglesia, el Señor Jesucristo cantará junto con nosotros. ¿Lo sabías? Dice Hebreos 2, versículos 11 al 12, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Hermanos, Jesucristo no se avergüenza de llamarles hermanos, no se avergüenza de reunirse con nosotros, y agrega que tan deleitosa será su estancia entre nosotros, que dice, cantaré en medio de la congregación. Es como si el Señor Jesús dijera, Padre, hoy es domingo, hoy se congregan mis hermanos, así que descenderé personalmente y de manera muy especial para reunirme con ellos. Y desde allá, Señor, junto con ellos, yo entonaré alabanzas e himnos a tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Pregunto, ¿cuántos de ustedes cantaron en esta mañana juntamente con Cristo las alabanzas al Padre? Hermanos, déjenme hacerle una pregunta. ¿Dónde es que tú usualmente cantas a todo pulmón, sin una pizca de vergüenza? ¿En qué lugar es que tú eres capaz de cantar fuertemente sin importar mucho que los demás te escuchen? No vayas a decir que una cantina, por favor. Hermanos, ¿no es acaso el lugar donde te sientes más confiado? ¿No es el lugar donde te sientes más seguro? ¿No es acaso que nosotros cantamos en el lugar donde nos sentimos felices, donde nos sentimos contentos? Dijo el puritano William Gouge, el lugar donde el alma encuentra su máximo deleite será el lugar donde inevitablemente expresará sus cantos. Hay una conexión entre deleite y cantar.
Y este pasaje nos enseña, mis hermanos, que es en las reuniones de la iglesia el lugar donde Cristo entona alabanzas, que es en las reuniones de la iglesia donde Cristo levantará su melodiosa voz para unirse a la nuestra y cantar al Padre que está en los cielos. ¿Qué nos dice de Cristo esto, mis hermanos? Que la iglesia, que este lugar, es el lugar donde Cristo experimenta felicidad, donde experimenta una gran suma de deleite. Es el lugar donde Él se siente seguro, en familia, con sus hermanos. Te pregunto ahora, ¿cómo te sientes tú cuando estás en la iglesia? ¿Te deleitas tanto como el mismo Hijo de Dios se deleita cuando está en medio entre nosotros? Pero tú dices, es que los hermanos allí. Hermano, Jesucristo sabe más acerca de ti y de mí, y de las fallas de esta iglesia, y de los pecados secretos de algunos hermanos. Y Él dice que aún así no se avergonzará, y que no habrá nada que le derrumbe ese deleite para expresar cantos junto con nosotros. Hay muchos que pierden sus deseos de cantar, que porque esto, por lo otro. Jesús sabe más de esto. Sabe más acerca de ti, acerca de mí, acerca del hermano. Y Él aún así canta con todo su corazón. Dice Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, se regocijará sobre ti con cánticos. Así que, hermanos, ¿se da cuenta de lo que implica que un creyente sin razón alguna que le justifique decida dejar de congregarse los domingos? ¿Se dan cuenta de lo que implica que un creyente llegue siempre tarde a las reuniones? Que esté presente aquí, pero simplemente para cumplir con un ritual religioso de los domingos, sin contemplar lo que estamos hablando. ¿Se dan cuenta de lo que implica ya no querer reunirse con los hermanos? Jóvenes, ¿saben lo que implica que ustedes se presenten todos los domingos cansados y con sueño, durmiéndose en el culto y dispuestos a ser parte del culto? Hermanos, hermanas, ¿qué dice de ti si cada vez que te presentas a este lugar vienes con las motivaciones incorrectas? No buscando encontrarte con la presencia de Cristo ni buscando oír su voz por medio de su palabra, sino siempre buscando el arrocito negro en el arroz, buscando algo que señalar, algo en que expresar tu queja. ¿Te das cuenta? Mis hermanos, esto es muy serio. Y lamentablemente muchos, a pesar de que tienen bastantes años en la iglesia, no han entendido, ni mucho menos están conscientes de lo que dijo Cristo que haría en este día cuando nos reunimos. Muchos de nosotros, muchos de ustedes son culpables de este pecado. Porque muchas veces no venimos a la iglesia expectantes de nada. Simplemente nos presentamos indispuestos, listos para cumplir con un ritual religioso que aprendimos desde hace mucho tiempo. Otros simplemente insisten en seguir llegando tarde. Otros, por cualquier motivo absurdo del día domingo, optan por dejar de congregarse. Es que me va a venir. No, el Señor te convocó. Otros simplemente están, pero se están durmiendo. Mis hermanos, es Dios quien nos convoca. Así que si te he descrito a ti, confiesa tu pecado. Pídele perdón al Señor. Pídele que te ayude a ver lo maravilloso que pueden llegar a ser estas reuniones de la iglesia donde Cristo se hace presente. Todos como iglesia, mis hermanos, debemos confesar nuestro pecado para que nuestras reuniones, en verdad, lleguen a ser en plenitud lo que Cristo dijo que serían. Lo que llegaría a suceder cuando Él se hiciera presente en este lugar. Y mis hermanos, qué tan maravillosas han de ser estas reuniones y de cuánto nos estaremos perdiendo, que dice 1 de Pedro 1:10, que incluso los mismos ángeles, quienes están en los cielos, están inclinados observando hacia abajo, aquí a la tierra, observando lo que Cristo está haciendo en su iglesia. La obra que Cristo está llevando entre nosotros. Ellos están maravillados de lo que Cristo hace en las reuniones de la iglesia.
estando ellos en el mismo cielo. Hay algo más extraordinario sucediendo acá. Si seguimos así, mis hermanos, despreciando nuestras reuniones, realmente nada extraordinario pasará en nuestras reuniones. Y por extraordinario usted sabe que no me estoy refiriendo a cosas, a manifestaciones extrañas, ni nada de eso. Me estoy refiriendo a que venga mucha bendición sobre su pueblo, que vengan días de salvación en nuestras reuniones, donde nosotros podamos ver a nuestros hijos siendo convertidos, donde podamos ver a familias siendo restauradas, donde podamos ver a otros siendo levantados, siendo animados, donde podamos ver a Cristo impartiendo dones a diestra y siniestra sobre su pueblo para edificar aún más su pueblo y todo lo que Él quiera hacer cuando esté entre nosotros. Mis hermanos, cuando ustedes dejan de congregarse sin un motivo válido, o asisten de manera ritualista, o están pendientes de cualquier otra cosa, están socavando sus privilegios, están permitiendo que todas estas joyas de valor eterno se les escurran de sus manos. Pero no solamente se están afectando a ustedes mismos, mis hermanos, están dañando a toda la iglesia. Están perjudicando a toda la iglesia que Cristo compró con su sangre. Volvamos a nuestro texto, versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Perseverar en los caminos de piedad no es fácil, hermanos, no es fácil. Si alguno aquí quiere aplicarse de todo su corazón a lo que aprendimos la semana pasada, ser hombres y mujeres perseverantes, sin fluctuar, sin vacilar, descubrirá que no puede hacerlo. Descubrirá que no podrá hacerlo. Tarde que temprano descubrirás que tú necesitas de ayuda, que necesitarás de los hermanos, de la hermana de la iglesia para poder seguir adelante. Todo creyente que tome muy en serio su vida de piedad, mis hermanos, descubrirá que necesita ser enseñado, descubrirá que eventualmente necesitará de un buen consejo de algún cristiano más maduro o de alguien que haya atravesado por lo mismo, necesitará de vez en cuando de alguna amonestación, de alguna buena exhortación, descubrirá que no puede solo, que necesita a sus hermanos o a sus hermanas para que oren por él, para que le ayuden a salir de ese bache de desánimo. Descubrirá que de pronto necesitará a alguien con quien llorar, a alguien con quien alegrarse. Habrá veces que experimentará la apremiante necesidad de sentirse amados y aceptado por otro de su tipo. ¿Y quiénes, mis hermanos, podrán proveer de todo esto? Solamente los hermanos de la iglesia. Pero primariamente, mis hermanos, tú no debes de ver a la iglesia como un manantial de servicios espirituales para tu alma. Aunque es aquí donde lo encontrarás, más bien tú eres llamado a hacer ese manantial de ayuda a tus hermanos que te rodean. Ese es tu llamado. Note cómo comienza nuestro texto. Considerémonos unos a otros. Considerémonos unos a otros. Esta palabra que se traduce en nuestro texto como considerémonos es la palabra katanoeo, la cual significa poner atención, significa revisar continuamente, observar diligentemente todos los detalles, significa hacer preguntas, significa consultar, examinar, evaluar, preguntar. Esta palabra, mis hermanos, considerar, guarda una connotación de pensar, sobrepensar, de girar un objeto y ver todas sus partes para entenderlo. Que de hecho es la misma palabra para meditación. Así que esto es lo que nos dice la Escritura que debemos de hacer al venir a reunirnos con nuestros hermanos de la iglesia. Tú debes pensar en los hermanos. Tú debes hacerles de vez en cuando algunas preguntas. Debes de hacerle de vez en cuando algunas preguntas. Hermanos, ¿cómo te ha ido? Hermana, ¿cómo estás? Hermano, hermana, ¿necesitas platicar? Te veo desanimado. Hermano, ¿hay algo en que yo pueda orar por ti?
Debes fijar tu atención en ellos. Esto es lo que dice este pasaje. Debes de evaluar su andar. Es decir, debes de saber cómo están. Debes discernir si ocupan tu ayuda y si hay algo bueno que puedas hacer por ellos para servirles. Esto es lo que habla, de lo que habla esta palabra. Que en tu mente, en tu corazón tengas presente a los hermanos de tu iglesia. Considerémonos unos a otros. Hermano, cuando vengas a este lugar, aquí te va un consejo. Deja de estar pensando solo en ti mismo. No solo fijes toda tu atención en ti mismo. Haz esas preguntas a los hermanos. Esa es la exhortación de este pasaje. No solo te estés haciendo preguntas a ti mismo. ¿Y por qué a mí no me ayudaron? ¿Y por qué a mí no me preguntaron? ¿Y por qué a mí no me felicitaron? ¿Y por qué a mí no me abrazaron? ¿Y por qué a mí me ignoraron? No. Esas preguntas hácelas a tu hermano. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Deja de pensar en ti mismo. ¿Y para qué debemos considerarnos unos a otros, mis hermanos? Sigue diciendo nuestro texto. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Otras versiones traducen este verso para provocarnos al bien, al amor y al bien de todos. En Efesios, la Escritura dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y Colosenses ofrece una razón a esto, para que no se desalienten, para que no les sea robado el oxígeno. Y lo mismo se nos está diciendo en este verso, mis hermanos. Hermanos, cuando os reunís como iglesia, no provoquéis en los hermanos de la iglesia otra cosa que no sea amor o el bien de todos. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Cuando se reúnan, no provoquen entre ustedes nada diferente que no se le parezca al amor y al bien colectivo de todos. Hermano, es así como tú te reúnes en esta mañana. Es con esta disposición con la que tú te congregas, con la que tú te reúnes hoy con tus hermanos. Saliste de tu casa pensando, hoy es domingo, es el día que el Señor hará su presencia especial entre nosotros, nos hablará y es la oportunidad especial que tengo para provocar a mis hermanos al amor y a las buenas obras. Hoy voy a edificarlos, hoy voy a provocarlos positivamente. Hoy voy a la iglesia a escuchar a mis hermanos, voy a preguntarles cómo han estado, cómo les ha ido. Después de salir y de irnos a comer, seguiré hablando de lo que el Señor nos habló, seguiré edificándolos, seguiré motivándolos al amor y a las buenas obras. No haré nada diferente. Y quiero agregar aquí una advertencia, mis hermanos. Mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado, hermana. Cuando te reúnas con tus hermanos, con tus hermanas para hacer lo contrario. Cuídate de la peligrosa mano del Señor. Si lo que haces al reunirte con ellos no es provocarlos al amor. Si lo que haces al reunirte con ellos no es buscando el bien de todos. Sino que más bien te reúnes para robar el aliento. Te reúnes para decepcionarlos de la iglesia. Hablar mal de los hermanos, hablar mal del pastor. Cuídate de no estar matando con tus palabras a la iglesia por la que Cristo murió para que viva. Y si tú, mi hermano, mi hermana, alguna vez eres expuesto a esto, apártate. Guarda tu corazón de los que siembran cizaña entre los hermanos. Apártate porque la cizaña, mis hermanos, es un mal que te hará odiar a las personas que no te han hecho nada malo. La cizaña es un veneno muy dañino que te hará juzgar equivocadamente a aquellos que no han hecho nada malo. Así es la cizaña. Y apártate, porque en el juicio final dice la Escritura que Cristo separará la cizaña que crece junto al trigo, pero la cizaña es la que será quemada. Apártate. Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a quienes nos escuchan.
Así que nos congregamos en la iglesia, mis hermanos, no solo a cantar y a escuchar un sermón. Venimos pensando en los hermanos, venimos a hacer preguntas, a escucharlos, y según las circunstancias de cada uno, a unos consolaremos, con otros lloraremos, con otros nos alegraremos. En resumidas palabras, mis hermanos, nos reunimos para provocar al amor y a las buenas obras, no a ninguna otra cosa. Escuche también lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, note que no dice pastores o líderes. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Todo este tipo de hermanos, mis hermanos y hermanas, están aquí en la iglesia. Hay gente perezosa. Hay gente que no quiere hacer nada, que no les gusta mover un solo dedo, que les gusta que les sirvan. A estos dice Pablo, amonesta. Pero también dice Pablo que hay hermanos desanimados entre nosotros. Hermanas y hermanos retraídos en sus pensamientos, sin entusiasmo, su rostro ha dejado de irradiar luz. A estos alienta, dice Pablo, aliéntalos, anímalos, levántalos. Y dice Pablo que también encontraremos en la iglesia hermanos débiles, hermanos que están a punto de tirar la toalla, ovejas caídas, muriendo de asfixia dentro de nuestro mismo redil, mis hermanos. Para con estos dice Pablo, guárdate tus consejos, guárdate tus exhortaciones, tus palabras, solamente acompáñalos, vive de cerca con ellos, empatiza con ellos, está ahí, sosténlos, hasta que cobren nuevamente fuerza. Todo esto, mis hermanos, debe de suceder en el contexto de nuestras reuniones locales. Así que si tú te has estado congregando por todos estos años de manera incompleta, pide perdón al Señor. Y con toda intencionalidad, busca un hermano, a una hermana a quien puedas escuchar, por quien puedas orar, a quien puedas proveer. No te pido que lo hagas con todos los de la iglesia, escoge al menos uno o dos de la iglesia, con quien puedas ejercitar estos dones, con quien puedas aplicar estos deberes. Busca, como discípulo del Señor, congregarte de manera plena, completa, no a medias. Pudiera terminar mi mensaje aquí, mis hermanos, pero hay algo más que frecuentemente olvidamos al congregarnos. Algo que también debe de suceder en el contexto de nuestras reuniones y que por lo regular no se le da mucha importancia, que por lo regular pocos se interesan o que casi nadie pregunta. Dejaré que sea la Escritura misma quien se los diga. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores, dice la palabra de Dios. Otro elemento clave para que la iglesia militante de Cristo aquí en la tierra pueda permanecer firme y perseverantes a través de los tiempos son los pastores. Ellos también están en la iglesia y también son una pieza clave, una pieza importante para nuestro provecho. Es por esto que Hebreos también dice a la iglesia, acordaos de vuestros pastores. Es decir, ellos también son vuestra responsabilidad. Ellos también requieren de cuidado especial. Pero, ¿por qué? Se pregunta alguno. ¿Pero por qué el pastor? Porque ellos también son ovejas. Y la iglesia frecuentemente se olvida de eso. Yo creo que el miembro promedio, sin importar los años que tenga en la iglesia, desconoce totalmente la resistencia emocional que se requiere para seguir adelante en el ministerio sin claudicar. Desconoce los niveles de desaliento en los que a veces el pastor es hundido. Estoy convencido, mis hermanos, que pocos en la iglesia están interesados en el pastor como una oveja más del mismo rebaño. ¿Cómo lo sé?
porque frecuentemente es el pastor la oveja por quien menos se pregunta, la que con mayor facilidad se olvida. En su libro, El alma del pastor, Brian Croft plasmó un dato donde dice que hay un alto número de pastores en Estados Unidos que han sufrido embolias faciales de tanto estrés. Otros han muerto de paros cardíacos y otros se suicidaron por tantas presiones en el ministerio. Otros, dice Brian Croft, han sufrido derrames cerebrales que les incapacitaron para seguir ejerciendo el ministerio. Otros padecieron crisis nerviosas y emocionales que les costó muchos años recuperarse. Pero también hay una estadística, mis hermanos, reciente que dice que el 80% de las iglesias de hoy en día, el 80% de las iglesias perderá a su pastor en un promedio de 5 años, los primeros 5 años, el 80%. El otro 18% de las iglesias lo perderá antes de los 10 años, antes de cumplirse los 10 años. Y un 1% muy posiblemente lo perderá antes de los 15 años. Yo tengo 3 meses. Ya pasamos el primer 18%, nos falta el 1%. ¿Y por qué está sucediendo todo esto en las iglesias, mis hermanos? ¿Por qué está pasando esto? Porque regularmente los hermanos y las hermanas de la iglesia no se acordaron de sus pastores. Se olvidaron de ellos, porque se olvidaron que también ellos son hombres, porque se olvidaron que también ellos son una oveja como tú y como yo. Con sus propias luchas, con sus propias tensiones, con su propia familia, con su propia esposa. Mi esposa no me da problemas, gracias a Dios. Hermanos, no tenemos idea de la enorme bendición que es para una iglesia poder crecer junto con su pastor a través de años. Te pregunto, ¿cuántos pastores has conocido en el trayecto de tu vida cristiana? ¿Y dónde están? Todos siguen sirviendo. Cada vez que un pastor abandona el ministerio, mis hermanos, por la causa que sea, la iglesia siempre sufre. Quizás los más nuevos aquí y los que no han pasado por un proceso de este tipo, realmente no tengan idea, mis hermanos, a los peligros que se expone una iglesia cuando pierden a su pastor. La cantidad de falsos, los que tienen más años en el ministerio, incluso hermano Máximo, yo creo que podría también compartir historias semejantes. Como la cantidad de falsos hermanos que se infiltran y se levantan, la cantidad de falsos pastores que tratan de arrastrar a las ovejas cuando quedan sin un cuidado providencial de parte de Dios. Los hijos crecen en ese trayecto, mis hermanos, y la gran mayoría de ellos se pierde en el mundo. Es una maldición realmente. Ahora, note que el texto no dice acordaos de los pastores, más bien dice de vuestros pastores. Acuérdense de los que yo les he dado, acuérdense de los que yo les he regalado como preciosos dones para vuestra edificación. Yo sé que hay hermanos que están más pendientes quizás de otros pastores en las iglesias. Yo sé, mis hermanos, que quizás a algunos de ustedes les gustaría tener un pastor como Sugel Michelin, como Miguel Núñez, como John MacArthur. No te culpo, a mí también. Pero la palabra dice, acordaos de vuestros pastores. ¿De cuáles? Sigue diciendo este texto. De los que os hablaron la palabra de Dios. De estos dice Cristo, tengan especial cuidado de quienes os hablan la palabra, de quienes os predican, de quienes nos enseñan. De estos acuérdense, de estos estén pendientes. Así que acuérdense de ellos, es la exhortación. Y no solo eso, mis hermanos, sino también dice más adelante algo bien curioso y que muchos igualmente pasan por alto, ignorando la importancia. En el versículo 24 del capítulo 13 también dice, salúdenlos, saluden a vuestros pastores. Hermanos, no saben lo importante que es para un pastor que la iglesia a la que sirve, al menos el día domingo les salude.
Hay veces que tú te quemaste las pestañas en preparar un sermón, sacrificaste tiempo, noches de descanso, tiempo de recreación con tu familia, pese a malestares o lo que sea, tú tienes que llevar y proveer del alimento. Llega el día domingo y los hermanos, ni siquiera un saludo. Y viene el enemigo inmediatamente y susurra al oído. Y esta palabra saludar, mis hermanos, no es la misma para cualquier clase de saludo, sino que guarda una connotación de hacerlo con afecto, de hacerlo con cariño, con respeto cálido. Pablo dijo a los hermanos en Hechos 2:17, nos saludaron cordialmente, y fue algo especial. Pablo lo testificó, nos saludaron con mucha cordialidad, fueron muy amables. Así que, mis hermanos, si queremos perseverar juntos como iglesia por muchos años, la Biblia nos dice, acuérdense de sus pastores, y también dice, saluden a sus pastores con afecto. Y en 1 Tesalonicenses 5, de 12 a 13, Pablo entrega un deber más a la iglesia, a manera de súplica, diciendo, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. No saben, mis hermanos, el enorme aliento que es para nosotros cuando la iglesia nos hace sentir amados. Cuando alguien te manda un mensaje, te dice, pastor, ¿está en su casa? Sí. ¿Qué quiere el hermano? Salga porque le traigo algo. Cuando me dice mi esposa, dice la hermana que si te gusta el pan de plátano. Y yo le dije, dile a la hermana que no me gustan los postres y que tampoco me gusta el plátano. Pero que si ella lo preparó para mí, dile que lo recibiré con todo amor y me lo comeré como si fuese lo más rico en la tierra. Eso dile. A veces que otra vez pregunta, pastor, ¿está ocupado? Y otra vez pensando, venga a tomarse un café conmigo al Carlos Jr. Obviamente, mis hermanos, que yo no les estoy diciendo, regálenme cosas. No lo estoy diciendo. Yo solamente quiero hacerles ver que estos pequeños detalles, mis hermanos, nos hacen recordar que también existimos entre los hermanos, que también somos parte de una iglesia, que también les interesamos a las personas como parte del mismo rebaño, que también somos una oveja que siente, que se desalienta, que tiene aflicciones, que tiene problemas, que tiene miedos. De vez en cuando necesitamos el amor y el interés del cuidado de nuestros hermanos. Quizás alguien diga, y tal vez con justa razón, pero es que no se lo merece. Sí, tal vez. Pero yo vengo aquí armado. Pero note que el pasaje no dice, y que los tengáis en mucha estima por causa de sus capacidades. No dice este pasaje que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su carisma, por causa de su personalidad, por causa de su don de gentes. ¿Qué dice? Sino por causa de su obra. Es decir, que habrá pastores con muy mala personalidad, cero de carisma, cero don de gentes. No será el pastor de tus sueños, no cumplirá con todas tus expectativas. Yo en verdad, mis hermanos, quisiera ser más carismático. Quisiera no tener esta arruga que me hace parecer enojado. Quisiera tener la mejor personalidad, pero no lo tengo. Pero mi mejor manera de demostrar mi amor por la iglesia, mis hermanos, la mejor manera que conozco de decirle a la iglesia del Señor, los amo, es sentándome el día lunes en mi escritorio a solas, abrir la palabra de Dios en oración, tenga deseo o no, esté cansado o no, me sienta bien, me sienta mal, y hacer un esfuerzo por mantener en mente la necesidad de cada uno de mis hermanos mientras preparo el sermón, mientras preparo este sermón. Quizás usted no lo sabía, pero usted puede tener la seguridad, mis hermanos, que desde que usted se despierta el día lunes,
tenga la seguridad que su alimento espiritual ya se está cocinando y que usted se presentará el día domingo y puede estar seguro que en esta mesa no faltará pan del cielo para usted y su familia. Por tal motivo, mis hermanos, al congregarnos, no debemos olvidar nuestros pastores, no debemos de dejar de saludarles con afecto a vuestros pastores, de tenerlos en muy alta estima y amor por causa de su trabajo. Cuando la iglesia descuida a su pastor, los primeros síntomas del declive, mis hermanos, es que el pastor ya no hace su trabajo con alegría, sino quejándose. Y eso dice Hebreos 13:17, que no es provechoso. Es decir, si la iglesia mantiene una actitud rebelde, enemistada, con un espíritu de crítica hacia sus pastores, que eventualmente deja de interesarse en ellos, de orar por ellos, esto no es provechoso. ¿Para quiénes? Para la iglesia, mis hermanos. ¿Pero por qué para la iglesia? Porque han desobedecido el mandato de Cristo. Simplemente, han desobedecido lo que Dios les manda. Por eso la Escritura enseña que la caída de un pastor, póngame atención, es el castigo del pueblo. La caída de un pastor es el castigo del pueblo. Cuando una iglesia se queda sin haber quien les predique, es porque Dios ha enviado un juicio sobre su iglesia. Dijo Dios en la boca del profeta Amós, capítulo 8, versículos 11, 12. Y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Muchas veces se culpa al pastor cuando abandona una iglesia, pero a veces no nos damos cuenta, mis hermanos, que son las mismas ovejas las que han incurrido en un juicio temporal de Dios. Mis hermanos, de todo esto rendiremos cuentas. Por tal motivo, no es extraño que nuestro pasaje termine diciendo en el versículo 25, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mis hermanos, no nos queda mucho tiempo. Los años están pasando rápido, el día está cerca. Todos y cada uno pronto rendiremos cuenta de este deber, los unos para con los otros. Así que si en algún punto has sido convicto de pecado, pide a Dios que te perdone, hermano o hermana. Si escuchaste algo que no habías tomado en cuenta, pide a Dios que te ayude a hacer esos cambios para que puedas congregarte de la manera completa como Dios espera. Cada uno, mis hermanos, debemos examinar a la luz de lo que el Espíritu nos ha hablado en esta mañana. Vamos a orar, mis hermanos.